Hola a todos, seguimos en la serie de Para comprender tu Biblia y vamos a abordar la cuestión del canon del Antiguo Testamento. Respecto al Antiguo Testamento, los judíos tenían una serie de escritos que consideraban escrituras sagradas, sagradas escrituras, escritos sagrados, escritos inspirados, que consideraban palabra de Dios y como no tenían una autoridad definida, no estaba tampoco definido exactamente el canon, pero sí había acuerdo en muchos de ellos, muchos de los escritos. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que este Antiguo Testamento, esta Biblia judía, como la queramos llamar, se conoce entre los propios judíos como el nombre de Tanakh. Tanakh es la palabra que comprende Torah, la T de Torah, la N de Nevim y la K de Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los escritos. Se puede decir que la más antigua y la más importante para ellos será la Torá, la ley, que como sabes son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es conocido, nosotros los conocemos por sus nombres griegos, pero los judíos los conocen por el principio de cada libro. Por ejemplo, Génesis, que significa origen en griego, ellos lo conocen como Bereshit al principio. ¿Por qué? Porque el libro empieza con esas palabras. Igual que, por ejemplo, el libro de los Números, los judíos lo conocen como en el desierto. O el libro del Deuteronomio, ellos lo conocen como estas son las palabras. Y a este conjunto de los 5 primeros libros también se le conoce como Pentateuco. Pentateuco es una palabra griega que significa los 5 estuches. ¿Por qué? Pues porque primitivamente la escritura se hacía en papiro. Con este papiro se hacían rollos. Cada libro era un rollo de papiro y cada rollo se metía en un estuche. Por tanto, Pentateuco, los cinco estuches, equivaldría a decir los 5 libros. Pues bien, de la palabra Tanakh, la T es la Torá, ya la hemos explicado. Los Nevim son los profetas. Ellos tienen como profetas a Isaías, los mismos que nosotros: Isaías, Jeremías, etc. No tienen a Daniel porque lo tienen como parte de los escritos, y no es que lo consideran estrictamente profeta, lo consideran formando parte de lo que ellos llaman la apocalíptica, es decir, la revelación. Pero bueno, al fin y al cabo nosotros sí lo consideramos profeta, ellos lo inscriben dentro del grupo de los escritos. En este grupo de los profetas, de los Nevim, hay que decir que ellos consideran a los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, etc. A esos 12 profetas menores los consideran como un solo libro. Por eso ellos hablan de que tienen 24 libros. Bien, después de los profetas, los judíos tenían los Ketuvim, los escritos, que es como una especie, bueno, pues de cajón desastre donde se incluyen libros históricos a partir de Josué, Jueces, Ruth, etc. Y también los que nosotros llamamos sapienciales, como Job, el libro de los Salmos, Cantar de Cantares, Proverbios, Eclesiastés. Hay que decir que los judíos pues configuraron su canon. Pues iba a decir una cosa que a lo mejor no es cierta, pero que se puede decir. El judaísmo rabínico, es decir, el judaísmo a partir de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se configura básicamente contra la secta de los cristianos. Y empiezan a determinar su canon precisamente en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos utilizaban los llamados libros deuterocanónicos. Esto nos tenemos que remontar a muchos siglos atrás. Resulta que el pueblo olvida la lengua hebrea. Y claro, los judíos que están en la diáspora, es decir, en la dispersión en otros países, pues sienten la necesidad de seguir conociendo la palabra de Dios, y por tanto traducen al griego, que es la lengua universal de aquella época, después sobre todo de la invasión de Alejandro Magno de Asia,
sienten la necesidad de traducirlo al griego para seguir alimentándose de la palabra de Dios. Y entonces viene la leyenda de Septuaginta. Vamos a aclararlo. Resulta que el faraón, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo Filadelfo, quiere construir la Biblioteca de Alejandría y quiere tener un ejemplar de cada obra literaria, religiosa de su territorio. En aquel tiempo la zona de Palestina pertenecía al Imperio egipcio, y entonces solicitó al Templo de Jerusalén que le mandasen traductores, sabios traductores, que tradujeran del hebreo al griego los escritos sagrados de los judíos para tener un ejemplar de ellos en la Biblioteca de Alejandría. Se mandaron 6 traductores por cada una de las tribus, es decir, 72, aunque luego esta versión se conoce como lo de los 70, pero bueno, son 72, y se puso a cada uno de los traductores a traducir separadamente de los otros. Cuando terminaron su labor, compararon las traducciones y vieron que, ¡oh maravilla!, las traducciones, todas las 72 traducciones, coincidían exactamente. Esto se relata en un documento que se llama la Carta de Aristeas. Bueno, pues verdad o mito, lo cierto es que esta historia nos dice mucho acerca de la gran estima que tenían los judíos por esta versión griega, que luego se conoció, ya digo, como Septuaginta o de los 70. Y que por tanto esta historia nos muestra hasta qué punto pensaban que el Espíritu de Dios había actuado para que esta traducción fuera palabra de Dios también. En principio esta traducción al parecer solo era de la Torá, es decir, de los 5 primeros libros, pero luego se fue ampliando y se fueron añadiendo nuevos libros escritos en griego. En un momento determinado, el judaísmo rabínico de después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, pues a finales de del siglo I, pues deciden excluir estos libros escritos en griego, y así excluyen 7 libros, que son el libro de Baruch, de entre los profetas, los 2 libros de Macabeos, el libro de Judith, el libro de Tobías y los libros de Sabiduría y Eclesiástico. Porque según ellos, al estar escritos en griego, no podía garantizarse la pureza de haber estado en la lengua de Moisés y en la que se escribieron, en la lengua propia del pueblo de Israel. En realidad es que, por ejemplo, en el libro de la Sabiduría hay una profecía clarísima en el capítulo 2, léetelo, sobre Jesucristo. Curiosamente, luego Martín Lutero, como tampoco le convenía la doctrina, por ejemplo, sobre el matrimonio o sobre la obra de misericordia de enterrar a los muertos del libro de Tobías, o sobre la oración por los difuntos de los libros de Macabeos, pues entonces también los excluyó. Por eso la Biblia de protestante, diciendo que en el Antiguo Testamento lo que mandaban eran el criterio que había que tener en cuenta era el de los judíos. Así que por eso ellos tienen 66 libros y nosotros 73. Es curioso porque luego del libro del Eclesiástico, por ejemplo, como decía el prólogo, se encontró por lo menos evidencia y algunos fragmentos bastante amplios de la versión original en hebreo. Entonces no cabía en ese caso que se excluyera por no estar escrito en hebreo. Así que mejor no vayas ni a páginas protestantes ni leas Biblias protestantes, porque te van a omitir todos los deuterocanónicos. Nada más, vive la Biblia.